A veces me han preguntado cuál es la esencia del podcast Cuarto Piso. Y pues la esencia es compartir entrevistas, conversaciones y hacerlo como lo hago cotidianamente. Y esto me ha llevado a la reflexión de cómo en otras circunstancias tendría que tomar otro papel. Hace algunos años fui moderador de debates de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y ahí tenía que tomar un papel más sobrio, más serio, porque así lo ameritaba. Y así ocurre en nuestra vida. En la vida tenemos que asumir diferentes personajes y tenemos que, pues, trabajar conforme las circunstancias. En una ocasión me dijo un experto en psicología, andaba yo en una entrevista para una maestría que finalmente no tomé y me decía, una misma persona juega diferentes roles. El rol de papá, el rol de esposo, el rol de hijo, el rol de amigo. Y entonces, ¿cómo vamos interactuando en nuestro mundo jugando con esos diferentes roles que en algún momento tenemos que jugar varios al mismo tiempo? Somos personajes. Nuestra vida es una historia permanente. Y una vez me dijo un amigo algo muy cierto. Sin conflicto no hay historia. Y en nuestra historia hay muchos conflictos y en esos conflictos tenemos que jugar a diferentes personajes. La vida así se vive y eso es lo entretenido. Pero ¿en qué momento somos un personaje o en qué momento somos otro? Ni siquiera nos damos cuenta. Si hacemos un alto y lo reflexionamos, vamos entonces a caer en cuenta de cómo vamos actuando sin ser actores, porque la propia vida es una actuación. Esto es Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio de Cuarto Piso. Soy Armando Cavazos. Saludo a la gente que nos sigue a través de Fanflix y de las diferentes plataformas como YouTube y todas las de audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Muchísimas gracias por seguirnos. Hoy aquí agradezco a César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección de este espacio, aquí en el estudio número 4 de Base 3 Estudio, que ha sido renovado. Gracias a ustedes y como siempre les invito a que se unan a esta conversación. Hoy tengo a un invitado que conozco de hace muchos años, Miguel Ángel Meléndez Martínez. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, ¿y tú? Estábamos en el antes del segundo piso. Antes del segundo piso, teníamos 17 años. 17 años teníamos cuando nos conocimos. Porque somos contemporáneos. Sí, del 80. Del 80 Del año de gracia, de 1980. Qué gran año histórico. Oye, Miguel, y en todos estos años, fíjate, es bien interesante cómo nos ha tocado interactuar en distintos momentos. Y como lo decía hace un momento, precisamente esta reflexión viene porque tú has estado, entre otras actividades, en el mundo del teatro. Y sin lugar a dudas, en el mundo del teatro, pues vemos esta caracterización. Es más, estando en la Facultad de Comunicación, tú creas el grupo de teatro. ¿Cómo surge esto? Pues mira, yo he hecho teatro desde que tenía 6 años, 6, 7 años. Por una cuestión casi accidental, la SEP decidió poner talleres de artes y oficios obligatorios para todas las escuelas y ante la circunstancia pues normal de las escuelas públicas o común de las escuelas públicas, lamentablemente común, pues los mismos maestros que tenían su preparación en la docencia tenían que entrar a la parte de artes y oficios, que no era precisamente el expertise de ellos. Y entonces la variedad de talleres que ofrecían era en función a lo que ellos podían enseñar, ¿no? Y yo no sé por qué con mucha practicidad entrando a segundo de primaria, yo dije, yo quiero estudiar papiroflexia, porque eso debe ser muy fácil. Pero yo creo que la mayoría de la escuela pensó lo mismo y todo el mundo se metió a papiroflexia y se llenó el grupo inmediatamente, ¿no? Y entonces luego dije carpintería, ¿por qué? Pues porque me gusta esa onda debe estar divertido, ¿no? Pues también se llenó el grupo. Y mi maestra, la que era mi maestra en segundo de primaria, era la que daba el grupo de teatro y entonces yo dije, bueno, pues para no batallar también, ¿verdad? O sea, va a ser mi maestra. ¿Era la misma maestra? La misma maestra, pues bueno, ahí tomó el grupo de teatro, la clase de teatro. Y a partir de ahí, pues ya me enamoré del tema, ¿no? Y durante todas las etapas de mi vida he tenido algo de actividad teatral, hemos hecho algo. Ahorita tenemos una
bueno, me voy a brincar muchas cosas o muchos momentos, pero... El tiempo, acuérdate, es como las series ahora que salen, que viajas en el tiempo, entonces Sí. no importa, vamos conectando. Pero incluso me puedo ir por pisos, ¿verdad? O sea, Ándale. toda hacíamos mucho teatro. Mi hermano y yo entramos a la Casa de la Cultura de San Pedro y luego estábamos en talleres, en donde había talleres de teatro entrábamos. Y luego, ya a los 17, que estoy en la facultad, nos toca llegar, ¿te acuerdas? En un momento en el que hubo cambio de dirección en medio de una circunstancia muy peculiar que ganó la elección estatal del PAN y la facultad había apoyado al PRI de una manera fuera de lo legal. Con unos panfletos. Sí, así es. Que es parte de la historia del Estado, incluso. Así es. Y entonces el director huye del país por ser un delito federal el tema electoral. Y la escuela se queda sin director cuando nosotros llegamos, ¿no? Y entonces vienen elecciones internas para hacer un cambio de director y entre las posibilidades de una nueva administración y el ganarse a los alumnos fuera de momento de campañas porque no estaba nadie preparado para que hubiera una elección, etcétera. Por ahí se empezó a impulsar mucho las actividades estudiantiles y entonces, viendo el día de campaña, se me acerca un maestro joven de aquel entonces, que luego fui director de la facultad como 15 años después. Pero se me acerca y me dice, ¿cómo ves la facultad? Le digo, bien. Dice, ¿qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿No? O sea, la plática por hacer plática, ¿no? Le digo, y le hace falta grupo de teatro, ¿no? Porque pues no había grupo de teatro, ¿no? Pues, un cuento corto, que ya hice demasiado largo, gana la elección la persona con la que él estaba apoyando y a la semana me llama él, me busca en mi salón y me dice, oye, para que le presentes a la directora tu proyecto. ¿Cuál proyecto? Del grupo de teatro. Digo, no, yo te dije que hacía falta un grupo de teatro. No, no, es que si algo hace falta, hazlo. O sea, no se trata nada más de decir, digo, órale, ¿por qué no? Y entonces hicimos el proyecto para el grupo de teatro. Invitamos a Rubén González Garza, que era mi maestro de teatro que acaba de fallecer recientemente. Maestro de teatro de muchísima gente aquí en Nuevo León y algunos actores nacionales. Pero no había presupuesto, entonces me dijeron, bueno, pues te quedas tú. Nos ayudó mucho Rogelio Villarreal, que era en ese entonces director fundador de la Facultad de Artes Escénicas, también recientemente fallecido. Y empezamos con el grupo de teatro, ¿no? Y entonces en ese segundo, ¿qué viene siendo? ¿El primer piso? ¿Los 10? Y pues entonces el otro es el sótano. Es el segundo. Bueno, en ese piso. En ese buena piso. Pregunta. Entonces quiere decir que ya estamos en el quinto piso y tú crees que estamos en el cuarto. Vamos rumbo al quinto. Bueno, debate filosófico. Estamos en las escaleras del rumbo al quinto. Oye, pero en ese momento entonces me tocó que fue el primer tiempo en el que me tocó dirigir a mí, ¿no? Y luego, después ya en los 20. En el grupo de teatro de la Facultad de Comunicación. En el grupo de teatro de la Facultad de Comunicación. Ya rumbo a finales de los 20, entre otras actividades que ahorita si hay tiempo y resulta del interés de alguien de los que nos escuchan, podemos platicar de todo lo que hacíamos al mismo tiempo. Pero fundamos una escuela de teatro, la Academia de Teatro Musical, que tiene pues ya 12 años de funcionar y que han pasado pues ya miles de alumnos por ahí y algunos de ellos están en actividades en compañías nacionales, algunos de ellos, bueno, uno de ellos ya en una gira internacional haciendo teatro. Y por ahí eso fue lo que me tocó hacer luego ya a final de los 20 y luego en los 30 fundamos una asociación civil que se llama Arte que Transforma México, que tiene, bueno, platicaremos también de eso, ¿no? Pero en todas las etapas de mi vida ha estado la actividad teatral, hicimos algunas producciones, tenemos por ahí también una empresa, una SA que se dedica a la producción de espectáculos y de teatro. Como una actividad dentro de tu vida, porque has hecho más. Y en esta hago ese paréntesis porque justo cuando estabas en la facultad dirigiendo el grupo de teatro, recuerdo que en una ocasión, de repente nos daba ahí pláticas largas y recuerdo que en una ocasión te dije, oye Miguel, pues ya habían presentado Vaselina y entonces yo te digo, oye, pues yo quiero estar en el grupo de teatro, ¿cómo apoyo, verdad? Pero resulta que yo no canto. Bueno, sí canto, ¿verdad? Pero así como para una presentación. No cantas. Canto en el baño nada más. Okay. Y entonces recuerdo que me invitas a formar parte del grupo. Sí. Y
fue una experiencia muy interesante porque me tocó estar atrás y en los escenarios y hacer personajes extras. Y esto fue muy enriquecedor porque además me tocó vivir pues, la experiencia del teatro. En ese momento fui el tío Henry, el tío de Dorothy en El Mago de Oz, y de repente de Cuervo y Alcalde Mushkinlandia y otros personajes que se iban necesitando. Y bueno, ahí nos toca coincidir en esto de teatro. Sí. Pero también en aquella época tú ya te empiezas a mover en actividades profesionales en la línea de la tecnología, de la informática, de todo lo que venía y en la línea también de la política. Sí, fíjate que me llamó mucho la atención cuando vi el título que le pusiste, bueno, que le puso tu equipo al capítulo, porque curiosamente sí me ha tocado hacer diferentes roles y diferentes personajes en cosas que parecieran muy diferentes. Para mí el teatro siempre ha sido mi segunda o mi tercera actividad, ¿no? Nunca ha sido mi actividad principal o mi primera actividad. Aunque siempre te ha acompañado. Aunque siempre me ha acompañado, pero creo que siempre ha sido la tercera actividad, porque a la par de eso, pues he procurado pues tener trabajos, he tenido algunos empleos, ahorita platicamos de eso, la mayoría de ellos relacionados a la política. Y desde que tenía 16 años empezamos un negocio con mi hermano, en aquel entonces él tenía 19. Pero también casi por accidente aprendí programación de multimedia y en aquel entonces sitios web, que en el 96 pues era muy poco común, ¿verdad? Ahorita ya es algo muy sencillo, muy común, muy fácil de hacer, pero en aquel entonces era un nicho de mercado muy, muy interesante. Había 3 agencias en Monterrey que hacían producción de sitios web. Y es que ni computadoras había tampoco. Pues no, tampoco. Y nosotros fuimos una de esas agencias que entró. Pero ahorita que decías de los personajes y recordaba, a los 16 años pues me tocaba estar viendo clientes para venderles productos y era muy difícil que tomaran en serio, ¿no? Entonces, pues yo de aquel entonces, ahorita con la duda de si estaba en el segundo, en el tercero, en el primer piso, pues ya parecía que estaba en el tercero o cuarto, porque yo recuerdo que asumí la necesidad de, pues tengo que andar con pantalón de vestir, con camisa, verme un poquito mayor de lo que soy, porque era muy difícil que los clientes te tomaran en serio, ¿no? Y había que asumir un personaje para que pudiera... ya era un tiempo en el que recuerdo mucho que el director de un colegio, no voy a decir el nombre, pero iba a sacar el pago de una página web que le habíamos hecho y nos dice, nos lo retrasan y nos retrasan el pago un par de semanas y oiga, pues ¿qué pasa? No sale. Lo que pasa es que dice el dueño que no le han entregado nada. Oye, su sitio tiene en internet ya 2 meses, ¿verdad? Funcionando, ya está la gente entrando y todo. Sí, pero ¿qué les va a pagar? Porque no le han entregado nada, ¿no? O sea, este cambio de chip que era necesario. Él quería ver algo físico. Él quería ver algo físico. Recuerdo que dijo mi hermano, pues vamos a grabarle un CD, ¿no? Con su página y que ahí vea algo, ¿no? Para sentir. Pero pues imagínate que llegaba y te cobraba la cuenta un chavito de 16 o 17 años, también con ese momento en el que la gente no tenía muy claro qué era lo que le estabas vendiendo, pues había que asumir un personaje, ¿no? Había que hacer lo que estuviera a nuestro alcance para que nos tomaran más en serio, ¿no? Y entonces éramos señores prematuros. Y además era una época, también eso es interesante porque hoy lo platicamos. Y quizá hoy es muy común en estos temas de la tecnología que vemos a jóvenes sí, que le entienden, que son los que tienen mayor intuición. Y bueno, es muy común que los veas que traen este tipo de proyectos, pero estamos hablando de una época en la que entre que no se entendía que era un sitio web y que además pues veías a un chavo y lo que pensabas es pues qué experiencia puede tener. Sí. Esto que es además una cuestión que siempre se ha platicado, ¿no? A veces demeritamos a alguien por su juventud, sí, o por su avanzada edad, porque tiene mucha o poca experiencia y a veces ni nos damos la tarea de conocer a la persona. Sí. Y lo vemos incluso, por ejemplo, en los ámbitos de gobierno donde nos ha tocado estar también. A veces no tomas en cuenta el talento, la experiencia, sino el compadrazgo. El compadrazgo. Digo, dicho sea de paso. No, y bueno, sobre eso yo creo que podemos todavía ampliar. A lo mejor podemos hacer 3 capítulos, uno sobre actuación, otro no te creas. Pero todavía en el tema de lo difícil que era entender
recuerdo que hubo un cliente, una empresa de impermeabilizantes muy conocida, a la que le vendimos unos CDs multimedia para la presentación de su nueva imagen. Y le entregamos 5,000 CDs, ¿no? Aquí están tus 5,000 CDs. Y dice de la persona que estaba a cargo, dice, oye, pues dice mi jefe que si nos puedes dar el máster. Y le digo, ¿cómo? Me dice, sí, o sea, ¿de dónde vamos a reproducir nosotros para seguir reproduciendo después? O sea, nosotros te compramos un paquete. Agarré uno de los CDs y le digo, aquí está. Este sirve de máster, ¿verdad? Porque era difícil que entendieran y uno tenía que asumir el rol de que ese era el mundo en el que estabas, ¿no? Que había que explicar algunas cosas que otras no te las iban a entender. Y que había que ir abriendo camino, ¿no? De temas en los que no había mucho conocimiento. Y en esa experiencia que te vas tú abriendo, también luego te toca en el ámbito educativo. Sí. Combinado en el ámbito educativo, que me imagino que ahí era todavía más complejo, porque era pues un chavito venir a entenderle contra académicos que a lo mejor tenían muchos años de experiencia y conocimiento en una materia, pero no necesariamente en el aspecto tecnológico. Sí, eso también fue difícil porque pues la directora le pidieron que enviara a una persona para el Comité de Innovación Académica que iba a analizar el tema de las materias en línea. En la Facultad de Comunicación. Ahí en la facultad. Y me invita a mí a que sea yo el que vaya y la represente, ¿no? Y me siento en una mesa con puros doctores. Pues de cierto nivel yo todavía no me graduaba de la licenciatura. Y pues hubo una llamada de reclamo, ¿no? Para la directora. Oye, pues nos mandaste un chavo, ¿no? Pregúntenle lo que quieran, ¿verdad? Les dijo ella. Y así empezó la dinámica. Y luego tuvo muy buena relación con los doctores que estaban al frente de ese tema. Precisamente por eso, porque había una brecha generacional en ese entonces muy marcada sobre los temas digitales, donde nosotros nos tocaba entenderlo de otra manera y para ellos era cosa nueva. Pero luego ya implementando los primeros cursos a distancia en la facultad, pues luego me tocaba a mí, ya de maestro, te hablo de unos meses después, pero me tocaba a mí hacer los cursos con los maestros para enseñarles a utilizar la plataforma que en ese entonces implementamos Blackboard. Ahí fuimos la primera escuela de la universidad en implementar Blackboard. Y había que enseñarles a cómo cambiar el chip de la clase en el sistema tradicional a una clase en la que tienes que ser más explícito en las reglas y dejarle claro al alumno hacia dónde va a llegar para que pueda hacer su propio mapa y caminar solo, ¿no? Y que tú seas la guía, pero que pueda ser impulsado el autoaprendizaje. Ya me estoy metiendo en el rollo técnico. Pero lo interesante de esto, Miguel, porque nos tocó vivir ese proceso, yo estando también como maestro, y lo volteamos a ver, hablamos de tal vez unos 20 años atrás. Mira que hoy hay muchas plataformas y cómo tuvimos que adaptarnos a esta circunstancia y entenderle, porque tenemos que entenderle todos al uso de la tecnología. Creo que todavía nos falta. Uh-huh. Creo que también se adelantó un poquito el tiempo con la pandemia, pero esto que nos platicas nos habla de cómo ya ha venido evolucionando de tiempo atrás el tema de la educación, la tecnología, y luego todo lo que vivimos en el tiempo de juntas virtuales y de la distancia. Yo recuerdo que los maestros decían en aquel entonces, en los inicios del año 2000, decían es que la carrera de comunicación es una carrera del futuro. Y creo que ni nosotros alcanzábamos a entender, porque hoy, bueno, la comunicación sigue siendo base, pero las herramientas son las que van evolucionando. ¿Cómo ha sido para ti vivir todo este proceso, recordarlo y ver cosas que a lo mejor tú hace 20 años no te entendía la gente y que hoy, bueno, son una realidad? Pues de hecho te tengo que decir que yo estudié comunicación precisamente por esa reflexión. Siendo yo, ya teniendo el negocio de desarrollo, que hacíamos lo que te decía, multimedia y sitios web y todas estas cosas que en ese entonces eran la novedad. Un día leyendo un artículo, no recuerdo ni qué revista era, pero era una revista en inglés sobre tecnología. Decía que Internet era un medio de comunicación en ese entonces hecho por ingenieros. Y decía, la Internet va a ser la revolución el día que los expertos en comunicación se metan a desarrollar contenidos y a utilizar la Internet como medio. Y entonces, en ese entonces que yo veía hacia dónde quería llevar mi carrera, dije, no, comunicación.
O sea, yo no estaba interesado ni en periodismo, ni en publicidad, ni en desarrollo organizacional. A mí me interesaba el tema de tecnología. Lo hice una maestría en tecnologías de la información para completar ese cuadro. Pero la gran decisión la tomé en el momento en que leí eso, ¿no? Que el problema era que en sus inicios era un medio de comunicación hecho por ingenieros. Oye, qué interesante, porque además el propio modelo de comunicación surge de un modelo matemático, Sí. de Shannon y Weber. Así es. Entonces, cuando dicen, es que en la carrera de comunicación no ves números, bueno, hay que irnos a los orígenes Sí. de los modelos de comunicación y tienen que ver con números, con cuestiones de ingeniería. Sí. Porque tú eres, lo has dicho también, eres un ingeniero oculto por ahí. Ingeniero de closet. Ingeniero de closet. Oye, Miguel, y a la par de esto, te has ido desarrollando también en el ambiente político. Sí. Y ahí ¿qué has hecho? Digo, además de que has sido, entre otras cosas, director de comunicación en algunos gobiernos, has estado al frente de campañas políticas. Al frente me refiero al equipo, a lo que es la estrategia. Sí. No has sido candidato todavía hasta el momento. También has sido secretario en San Pedro de Cultura y de Desarrollo Social. ¿Cómo llegas a la política? Pues mira, todo sucede en esa época que nos define, que es la adolescencia, ¿no? A mí me tocó conocer como alcalde a Fernando Margain en San Pedro cuando yo estaba en la secundaria. Y me llamaba mucho la atención cómo nosotros traíamos cualquier tipo de problemas de adolescentes. Me acuerdo que el problema por el que lo conocí fue porque los vecinos se quejaban de que usábamos una cancha de básquetbol y los balonazos les molestaban. Y luego llegaba la patrulla a decirnos que le bajáramos al ruido en la cancha de básquetbol. Y entonces un día nos cruzamos con el alcalde en la plaza y nos quejamos con él, ¿no? De que, pues, ¿por qué van los policías a decirnos que botemos más despacio el balón o cuál es la jugada, no? Y estuvo un muy buen rato platicando con nosotros y a partir de ahí teníamos una relación como él tenía con muchos. Y me provocó admiración esa forma de llevar el gobierno, de estar atento a la gente, de dedicarle el tiempo, de escuchar. Y luego, cuando teníamos 19 años, en aquella campaña del 2000, cuando Vicente Fox fue elegido presidente, él fue candidato a senador. Y yo ya tenía mi acercamiento con los temas políticos que me había inspirado por él y que estaba pues acercándome al PAN simplemente con una necesidad de hacer algo por mi comunidad, que recuerdo que en aquel entonces yo decía, yo no voy a entrar a trabajar a ningún gobierno hasta que tenga mi vida económica resuelta, porque no quiero nunca tener ese tema, ¿verdad? Del sueldo, de la necesidad de un sueldo por estar ahí, ¿no? O más bien estar ahí por la necesidad de un sueldo. Pero en ese 2019, para esa campaña del Senado, me vuelvo a cruzar con él en un evento y platicamos y me invita a ser coordinador de eventos. Es que está estudiando, le digo, comunicación. Hoy ocupo que me coordine los eventos rurales, son los fines de semana. En ese entonces tenía el grupo de teatro, teníamos el negocio con mi hermano y los sábados y domingos los tenía libres. Entonces empecé con él en su campaña del Senado a esa parte de los eventos rurales y fuimos pues a cualquier cantidad de municipios del sur y del norte del estado y andábamos haciendo campaña y yo solo dedicaba sábados y domingos a eso. Pero luego, 5 años más tarde, lo invitan a él a ser de nuevo alcalde de San Pedro y me buscó. Y me dijo, oye, quiero que estés conmigo. De hecho, hay una parte de la anécdota que estoy omitiendo, que cuando él iba a estar en el Senado me dice, oye, de estas cosas a las que les mueves tú, ¿verdad? Me dice, ¿qué crees que pudiéramos estar haciendo allá? Y en ese entonces el Senado, ni siquiera el Senado tenía página de internet. Y yo le decía, ¿por qué no es una oficina virtual de atención ciudadana para los senadores, ¿no? Y recuerdo mucho que él lo estuvo platicando conmigo, me ponía mensajes. Un día me puso en el altavoz con senadores y escuché la voz de un senador muy reconocido de barba larga que dijo, a ver, y eso, ya es de saber quién. Pero ya que estábamos con todo el plan, oye, pues me voy a ir a trabajar a la Ciudad de México, ¿no? Y me dice, oye, tú ya estás titulado, ¿verdad? Y le digo yo, no. ¿Por qué no? Porque acabo de cumplir 20 años. Todavía no.
Y me dice, entonces, ¿cómo le piensas hacer? Le dije, no, pues pensaba interrumpir o tratar de revalidar allá, ¿verdad? Y terminar allá. No, ¿qué te pasa? Lo primero es la escuela, ¿no? Y me puso una regañiza de esas casi de papá. Y me dice, ya tendremos oportunidad más adelante de trabajar juntos. Y entonces yo creo que recordaba eso y me busca en el 2005 y me dice, oye, quiero que coordines la comunicación de mi campaña. Y entonces eso hizo que pues volviera al tema de la actividad política. Y en ese año, obviamente, salió con muy buenos resultados, fue elegido alcalde y entré a trabajar en el municipio. Los primeros meses, fíjate, otro tema de la edad que podemos destacar. Los primeros meses fui coordinador de proyectos de la oficina del alcalde y había un tema en el manual, en los manuales operativos, que decían que para ser director, entre los requisitos decía ser mayor de 30 años en las descripciones de puestos, ¿no? Pues yo tenía 26, ¿no? Acababa de cumplir 26, entonces pues no podía ser director, ¿verdad? De acuerdo al manual. De acuerdo al manual, ¿verdad? Obviamente pues el manual se modificó y eso se corrigió y a los 6 meses, al poco tiempo fui director de comunicación social con él. Pero luego la vida pues me fue llevando, ¿no? Terminando su administración yo dije, no, yo ya no voy a seguir en el gobierno porque tengo mis... Y fue cuando fundamos la Academia de Teatro, de hecho. Y me invitaron de nuevo a regresar y estuve en Recursos Humanos y luego Hugo Ruiz me invitó a ser su coordinador de campaña. Fui director de Recursos Humanos ahí en San Pedro. Hugo me invitó a coordinar su campaña, que sacamos un resultado histórico para el PAN en San Pedro. Y luego estuve de nuevo director de comunicación ahí y a los pocos meses él me invita a ser secretario de Cultura. Y ahí es donde se me empezaron a juntar los mundos, ¿no? Porque una actividad que él sabía que yo tenía de mucho tiempo y que estaba relacionado con el medio cultural y sobre todo con el tema teatral, pues me abrió la puerta que fuera yo la persona que él eligió para estar en la Secretaría de Cultura. Y pues también fue un tiempo que disfruté muchísimo. Yo creo que ha sido de los momentos que más he disfrutado en el servicio público. Porque, pues bueno, te tocan todos los temas nobles, ¿no? Y además en un área que a ti te gusta por el tema, sí. Así que eso también le da un valor agregado. Sí, pero hicimos cosas grandiosas también. Tuvimos un Artefest que todavía sigue siendo recordado por mucha gente, ¿no? Del tamaño que hicimos aquel evento. Trajimos artistas de más de 40 países para ese evento. Digo, es la única vez que hemos conseguido primeras planas con actividad cultural en San Pedro y fueron 3 primeras planas, tanto en Norte como en Milenio. Y así en general pues fue un tiempo que disfrutamos mucho las ferias. Volvimos a hacer las ferias que estuvieron mucho tiempo olvidadas y la gente los pedía porque a final de cuentas pues es un tema que la gente necesita, ¿no? Pues esa parte de lo recreativo. Es un poco recuperar la tradición, pero también es dar un espacio de esparcimiento a las familias, ¿no? Como parte de la misión social que tiene. Y parte de ese desarrollo que se necesita como comunidad. Claro. Después regresas, terminas ese tiempo, regresas, recientemente estuviste también en la Secretaría de Desarrollo Social, una experiencia donde además pues, nos tocó ahí coincidir. ¿Cómo ha sido para ti, Miguel, toda esta actividad que has desarrollado? Tú hablabas de que el teatro quizás ha sido lo tercero, pero además también ha estado experiencias que te han marcado en tu vida. Tu hermano, tú lo mencionabas, él parte importante de este proceso de estar en estos proyectos, pero bueno, tu hermano ya no está con nosotros. Uh-huh. ¿Cómo fue para ti este proceso de estar junto a tu hermano? Después él recibe la noticia de esta enfermedad, de cáncer, uh-huh. Pero también aún en esas circunstancias, pues él siguió y continuó. ¿Cómo ha sido para ti todo este proceso en estos años? Sí, pues bueno, es un tema, platicaba hace poco con alguien, que es un tema que solo los que lo hemos vivido lo entendemos, ¿no? El perder un hermano es sobre todo cuando tienes una relación así de que éramos nada más él y yo y que convivíamos y compartíamos pues todo tipo de proyectos, pues es un golpe que te da la vida, que te ayuda a entender de mejor manera la relevancia de las cosas, ¿no? Mi hermano todo el tiempo era el que me ponía en paz
a la hora de que traías algún conflicto o tenías alguna indecisión sobre algo, él siempre era el que volvía las cosas a lo básico, ¿verdad? Y decía, a ver, no te compliques de más, los problemas son temporales, los apegos son lo que nos genera problemas. O sea, ten cuidado de cuáles son tus expectativas, sin más bien ponte metas y no expectativas de los demás, etcétera. Tenía unas cosas filosóficas muy profundas que le gustaba siempre poner en paz. Y aún en el momento en el que a él le toca estar enfermo fue cuando fundamos la empresa, la SA, que se dedica precisamente a la producción de espectáculos, congresos y todas estas cosas, porque pues él estuvo muy activo hasta el último día que estuvo aquí. Pero te ayuda mucho a entender mucho de lo que yo he hablado y me gustó que mencionaras al principio. A mí me gusta mucho usar esa frase de sin conflicto no hay historia. Y de hecho, tú fuiste el que me lo yo fui el compartió. Que te lo dijo, sí. Estaba esperando en qué momento decías. Pero eso es algo que decimos mucho en el teatro, pero que lo dice quien estudia literatura y que quien entiende el tema de las historias. Para poder tener una historia interesante, tiene que haber un conflicto. Y el conflicto puede ser muchas veces cuando hablamos del protagonista, cuando hablamos de qué es lo que hace que se desarrolle la historia, pues es alguien que quiere que cambie el status quo. A veces cuando daba la clase de teatro me gustaba explicar esa parte cuando dices qué significa protagonista. Y en su descripción en cuanto a lo que significa etimológicamente es quien presenta un conflicto. Y muchas veces pensamos que el antagonista es el conflictivo, ¿no? Y no, el antagonista es el que se opone al conflicto. Y empiezas a analizar las historias y dices, ¿cuál es el conflicto? Bueno, el antagonista quiere que las cosas se queden como están. El protagonista siempre busca que las cosas cambien de la forma en la que están, ¿no? Y puedes agarrar cualquier historia, ¿no? Pero si se va uno a los clásicos, pues Romeo y Julieta querían un romance que entre sus familias no estaba permitido, ¿no? Y todos los antagonistas de esa historia querían que las cosas siguieran como están, con esa prohibición de ese romance, ¿no? Y así puedes agarrar cualquier ejemplo, ¿no? Y entonces el conflicto puede ser, pues, un cambio que quieres en tu vida o una forma en la que quieres que las cosas sean distintas o un cambio que te presenta la vida, ¿no? Una circunstancia. Y dicen los budistas que la única constante es el cambio en la vida, ¿no? Entonces, en esa situación en la que tú estás viendo que hay un conflicto que se te presenta, pensando, por ejemplo, en lo que mencionabas de la falta de un familiar, o pensando en los retos que te pone la vida, ¿no? De ahora vas a hacer esto, ahora o tu edad no te permite hacer esto, o la forma en la que te ven, tienes que corregirla, ¿no? El secreto, creo yo, está en cómo resuelves ese conflicto, cómo lo enfrentas, cómo decides cambiar la circunstancia en la que estás. Y de ahí creo que es donde viene el que tenemos que asumir roles y personajes, porque cada nueva situación que te va poniendo la vida, a mí me gusta verla como parte de una historia, ¿no? O sea, como cuando estás viendo una serie o cuando estás viendo una película o estás leyendo un libro y te vas enfrentando con cosas nuevas que no esperabas, ¿no? O sea, de pronto, en lo que te platicaba al principio, pues de pronto no hubo otro grupo, otro taller al cual meterme en la primaria, ¿no? Y el único taller que me quedó fue el de teatro, ¿no? Y fue un tema que me marcó para toda la vida, o al menos hasta que llegué al cuarto piso me sigue marcando, ¿no? No sé si va a ser toda la vida. Oye, y ahorita que estás en el cuarto piso, Miguel, hay una pregunta que me gusta siempre hacer. Y más como lo digo siempre, con las series y que ahora que viajan en el tiempo. Imagínate que realmente, y además en las historias puede ser posible. Imagínate que tú viajaras en el tiempo y te encontraras con el Miguel de hace 20 años o poquito más. Ya estás tú en el cuarto piso. ¿Sí? Ya al decir 80, pues ya revelamos nuestra edad. Con mucho orgullo, con mucha satisfacción, creo yo. ¿Qué le dirías tú a Miguel Ángel Meléndez Martínez, de 16, 17 años, que anda apenas llegando a los 20,
¿qué te gustaría decirle? ¿Qué me gustaría decirle? ¿O qué consejo le darías? Fíjate que yo creo que en mi caso no haría nada diferente de lo que he hecho en toda mi vida, absolutamente nada. Y creo que lo que le tendría que decir es, déjate sorprender. Déjate sorprender. Cada cosa que se vaya presentando en la vida, cada cosa que vayas viendo como una oportunidad, como un reto, o incluso un problema, deja que te sorprenda y prepárate para vivirlo. ¿Y es posible dejar sorprendernos hacia adelante en la vida? La vida siempre nos sorprende. Yo creo, en algún momento con mis alumnos platicábamos sobre cómo me ha llevado la vida por diferentes cosas y cómo he disfrutado cada una de esas facetas de las que platicaste. Que a lo mejor si tuviera un coach de negocios me diría, enfócate, porque traes tus 3 temas muy revueltos. Pero yo creo que no he dejado ninguno porque en todos ha sido sorpresivo. Digo, el caso que mencionabas de la Secretaría de Desarrollo Social, pues el alcalde de San Pedro me invita a ocupar la Secretaría de Desarrollo Social por el COVID. O sea, en el momento en que surge el COVID, él dice, necesito un cambio en la forma en la que estamos llevando la Secretaría de Desarrollo Social, necesito otro perfil en la Secretaría de Desarrollo Social y me invita. Entonces, con todo lo difícil y todo lo complicado y todo lo que hemos perdido en el COVID, en ese momento para mí fue una oportunidad que me trajo el COVID, ¿no? Y todas estas cosas que te digo que se han ido presentando, pues a mí me han sorprendido y procuro siempre verlo con oportunidad de decir, vamos a ver qué sigue, ¿no? A lo mejor a veces nos dormimos angustiados por la circunstancia que se nos presentó hoy o tristes por la circunstancia que se nos presentó hoy, pero a mí me gusta verlo como una historia, ¿no? Y decir, si esto hubiera pasado en la serie o en la novela, si quieres, pues estarías ansioso por ver qué es lo que va a pasar mañana, ¿no? Pero como es la vida, como es vida, como es nuestra vida, la vida real, no te das cuenta y no lo ves con esa emoción. Si lo pensáramos así, si volteáramos a ver nuestra historia como una historia que todos los días cambia y que todos los días cuenta algo nuevo, a la hora de dormir, en lugar de dormir con ansiedad, con preocupación, con qué va a pasar mañana, pudiéramos hacerlo con emoción. Vamos a ver cómo me sorprende la vida mañana. Y además recordando que cada conflicto se va a ir solucionando. Sí. Y se van a generar nuevos conflictos, pero eso es lo que le da el dinamismo a la vida, porque también cuando tú me dijiste esa frase, que yo pasaba por una situación personal complicada, yo recuerdo que pues también la reflexión era en torno a, pues así es la vida, ¿sí? Y no para verla como un acto pesimista, ay, pues siempre va a haber conflictos, pues sí, pero también eso es lo que lo que le da emoción a la vida. Si la vida fuera lineal o plana, alguien me dijo hace tiempo en el servicio público, yo soy lineal y plana, me dijo una servidora pública. No, la vida no es así. La vida hay que vivirla con emoción. Y siempre va a haber conflicto. Bueno, pues, ¿cómo lo vas a destrabar? Y luego no te estreses por el que ya destrabaste, ya lo destrabaste. Ocúpate por el que estás en este momento viviendo. Y el que venga mañana, ocúpate mañana. Así es la vida. Sí. Miguel, pues muchas gracias por habernos acompañado. Nos falta tiempo, sin lugar a dudas. Sí, la verdad es que a lo mejor divagamos mucho, pero eso es parte de ser personajes, ¿no? O sea, yo creo que estamos construidos de una manera tan compleja y tan rica al mismo tiempo, ¿no? Tenemos tantas cosas que nos definen y tantas cosas por resolver y por definir y por enfrentar que luego nos pueden sorprender a nosotros mismos, que si nos pusiéramos a hablar a detalle de cada cosa que hemos vivido en 4 décadas, pues no acabamos, ¿no? Pero yo creo que este tema, me gustó mucho que eligieras el título del personaje. Ese tema da para explorarlo a mucha profundidad. Y cuando lo leí me acordé de esta frase o de esto que normalmente se dice. Hay manera de decirlo en positivo, como tú acabas de decir. Decir, no, es que es todo un personaje.
Cuando dices es todo un personaje, oye, es una persona a la que hay que aprenderle mucho, es una persona con muchas características muy interesantes, muy... Y cuando dices, ay, cada personaje es un tema negativo, ¿no? Entonces, hasta en una palabra tan sencilla o un concepto que pudiera estar tan definido, hay dos modos de vista, hay dos puntos de vista y creo que pues lo que nos toca a nosotros es verlo con buena actitud y... Somos personajes actuando la historia de la vida. Sí, qué cosa tan divertida, ¿no? Pues muchas gracias, Miguel Ángel Meléndez. ¿Tienes redes sociales? Sí. Que las usas poquito, pero sí las tienes. Las uso poquito porque una vez escuché a alguien decir, yo tuiteo. La diferencia es el que está en el que tuitea porque tiene algo que decir o el que tuitea porque tiene que decir algo. Yo soy de los que tuitean cuando tiene algo que decir, ¿no? Y en Twitter estás como Miguel Ángel MM. De Meléndez Martínez. Sí. Y en Instagram como Miguel Ángel Meléndez M. Sí, porque eran las cuentas que estaban disponibles. Muy bien. Bueno, pero más que para que me sigan, pues si alguien quisiera, pues va a intercambiar algún mensaje o sé que te sigue mucha gente que nos conoce de muchos años, ¿no? Estaría padre tener ahí interacción. El contacto. Sí. Pues muchas gracias, Miguel Ángel Meléndez Martínez, por acompañarnos en este episodio de Cuarto Piso. Gracias por la invitación, Armando. Un saludo a todos. Y gracias también a ustedes que nos acompañaron en este episodio. Particularmente agradezco a César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección desde Base 3 Estudio. Gracias Fanflix, gracias a quienes nos siguen en las diferentes plataformas. Soy Armando Cavazos, les recuerdo que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Dios nos bendice a todos. Cuarto Piso, donde cuentan las historias.